Estamos ya en el encuentro número 12 sobre la doctrina peronista o justicialismo, que para mí y para Perón también, para mí porque es para Perón desde ya, se trata de una revolución en paz. Y por otro lado, es la mejor alternativa al neoliberalismo mundial y un modelo ejemplar para alcanzar la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria argentina y latinoamericana. Siempre tratando de seguir el camino trazado por la Escuela Superior Peronista en este apartado 3 que se refiere a los principios básicos de la doctrina peronista. Ya hemos realizado varios encuentros referidos a la definición de la doctrina peronista y su significado, pero hoy vamos a hablar del corazón de la doctrina peronista. Vamos a hablar de la armonía en todo, o sea, de la tercera posición, porque la doctrina peronista, como todos recordamos, tiene por finalidad suprema alcanzar la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria a través de la justicia social, la independencia económica y la soberanía política. Todos estos ítems ya los hemos analizado en general. Hemos analizado la justicia social, mejor dicho, la felicidad del pueblo, la grandeza de la patria, la justicia social, la independencia económica y la soberanía política. Nos falta la armonía en todo, la tercera posición, lo que en la definición se expresa diciendo que armonizamos los valores materiales con los espirituales y los derechos del individuo con los derechos de la sociedad. Y vamos a ver cómo los primeros peronistas nos explican este tema. Decíamos entonces, armonizando los valores materiales con los valores espirituales y los derechos del individuo con los derechos de la sociedad. Estamos hablando de la definición de doctrina peronista o justicialismo, y habla de valores materiales y de valores espirituales, compañeras y compañeros. Y hoy, en una expresión de Facebook de una compañera que suele tener ideas bastante geniales o originarias, dijo algo que yo comparto. En el último gobierno de Néstor y Cristina le dimos mucha importancia a los valores materiales y logramos realmente en el conjunto del pueblo una gran conquista de derechos, pero quizá no le hemos dado la importancia que realmente hubiera requerido el cultivo de los valores espirituales, sobre todo a través de la cultura política y la formación política que deberíamos haber dado a los militantes, a los dirigentes y al conjunto del pueblo, como nos propone Perón y los primeros peronistas a través de la Escuela Superior Peronista. Y vuelvo a reiterar, para quienes me escuchan o me escucharán, la necesidad imperiosa de recrear la Escuela Superior Peronista para el conjunto del movimiento. Y aquí yo pongo una nota para justificar lo que estoy haciendo, diciendo lo siguiente: no reconozco o no conozco un trabajo que trate en forma completa y exhaustiva el tema que iniciamos, o sea, el tema de la tercera posición, el tema de la armonía en el peronismo. Por lo tanto, lo que expongo a continuación hace referencia a una elaboración propia que fui gestando a medida que iba encontrando textos referentes a la tercera posición. Siempre se ha hecho referencia solo a la tercera posición política internacional, pero poco a poco fui observando referencias a otros temas que he titulado como tercera posición intelectual, tercera posición
antropológica, tercera posición sociológica, económica, sindical, tercera posición política nacional y política internacional. Y no son inventos míos, ya verán que Perón habla de todos estos temas. Por eso me animo a catalogar a este apartado como la armonía en todo, la tercera posición, la armonía en todo. En pocas palabras, la tercera posición, o sea, la armonía abarca toda la vida de la doctrina peronista o justicialismo. Por eso podríamos sintetizar el pensamiento de Perón diciendo la armonía en todo. Y yo creo que este es el corazón de la doctrina peronista. Si le sacamos esto, la doctrina peronista no viviría. La armonía en todo y en todas las cosas. Siguiendo por otro lado a la realidad. Perón siempre se ajustó a la realidad y creo que es una simple interpretación mía desde ya. Es una de las tantas interpretaciones que hace Perón de la realidad del universo, que es armonía, la realidad de nuestro cuerpo humano, que es, estando sano, una armonía perfecta de múltiples y variadas funciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y la vida social del ser humano también debería ser una armonía. Y Perón lo dice de esta manera. Nosotros pensamos que entre esos dos extremos existe una tercera posición más estable y permanente, como es la realidad cósmica y la realidad física de todo ser humano. Y sobre esa tercera posición hemos conformado toda nuestra doctrina. No es un invento mío, sino Perón mismo dice, y sobre esa tercera posición hemos conformado toda nuestra doctrina, cuyos principios, los principios de la doctrina, constituyen el justicialismo y cuya realización ejecuta el peronismo. Por eso yo tantas veces he dicho que para mí el kirchnerismo ha sido la segunda realización de la doctrina peronista o justicialismo, de la misma manera que el primer peronismo fue la primera realización de la doctrina peronista o justicialismo. Por eso veremos primero la relación de la tercera posición con la doctrina peronista o justicialismo, para luego exponer textos que den cuenta de la tercera posición en todos los otros ámbitos, la tercera posición intelectual, antropológica, sociológica, política, nacional e internacional, etcétera, etcétera. Y vamos a empezar entonces con la doctrina nacional y la tercera posición, la solución política peronista, que la sacamos del capítulo 4 del libro Política Peronista, que era uno de los libros que componían las materias correspondientes a la Escuela Superior Peronista. El apartado tercero, que era principios básicos de la doctrina peronista, estaba constituido ese apartado por filosofía peronista, economía, sociología peronista, economía peronista y política peronista. Lo que ahora vamos a compartir con ustedes es el capítulo 4 de esta última materia, política peronista, que era de la Escuela Superior Peronista. Entonces vamos a ver como primer tema la tercera posición en lo político en términos generales. La historia y la realidad contemporánea demuestran de modo más fehaciente que ni los individualismos
ni los colectivismos en cualquiera de sus formas han podido proporcionar a los pueblos del mundo una adecuada y justa solución a sus problemas políticos. A ver, en esta frase, la historia y las realidades contemporáneas demuestran de modo más fehaciente que ni los individualismos. Cuando los primeros peronistas hablan de individualismo, se refieren al liberalismo y al neoliberalismo. Y cuando hablan de los colectivismos, se refieren al fascismo, al nacionalsocialismo hitleriano y al comunismo, o sea, a las corrientes políticas o a los proyectos políticos que dieron preponderancia a la acción del Estado sobre la acción individual, y a los individualismos lo que le dieron preponderancia a la libertad individual, prescindiendo, diríamos, de la característica social del hombre. Para el peronismo, nosotros, para los peronistas, el hombre, la mujer, el ser humano, es una dignidad, pero analizamos y tenemos en cuenta al hombre, a la mujer, al ser humano como una dignidad, pero al hombre en comunidad, el hombre como participante de la comunidad, el hombre como integrante de una comunidad, que en última instancia es la tercera posición sociológica. Ni uno ni otro sistema han producido la paz, sino la guerra. Y la realidad del mundo desde Perón hasta la fecha así lo confirma. Así lo confirma una vez. Ni uno ni otro sistema han logrado un justo ordenamiento de la comunidad, sino que la han sometido a tremendas tensiones interiores. Y sigue siendo así, compañeras y compañeros, como todos y todas ustedes saben sobradamente. Bajo ambos sistemas, la felicidad de los pueblos ha sido siempre un ideal inalcanzable y con frecuencia un ideal inaceptable. Y Perón nos dice así: el gobierno de las naciones puede realizarse de diferentes maneras, pero todas ellas, a través de la historia, han ido oscilando como un péndulo entre el individualismo y el colectivismo. Hemos examinado en líneas generales cómo se realizó ese proceso histórico en los últimos 200 años. Seguramente se refiere a lo que ya vieron en el libro de Política Peronista. Y pudimos comprobar cómo los pueblos fueron siempre los grandes perjudicados en esa permanente oscilación pendular del peronismo. Tanto los grandes conductores, por ejemplo, Napoleón fue un gran conductor, logró la grandeza de Francia, pero como dice Perón y Evita, a costa del sacrificio del pueblo. Y Perón, tanto Perón como Evita, querían la grandeza de la patria, pero con la felicidad del pueblo, sin dejar en los campos de la guerra o de la nieve a los ciudadanos argentinos, como pasó con los ciudadanos franceses. Frente a ese aparente callejón sin salida, se estrellaba toda posibilidad de salvación. Y al dividirse el mundo en dos grandes bloques irreconciliables, la única salida visible era la destrucción de los pueblos en una gigantesca e insensata guerra, como pasaba cuando se escribió esto en el año 1954. Y no estamos ante una realidad muy distinta, compañeros y compañeros, porque la bipolaridad lamentablemente pareciera que sigue existiendo, aunque por suerte, yo hoy me estaba comentando un compañero que Cristina va a sacar, además de su libro que apareció hoy con el título de Sinceramente,
Cristina va a sacar un libro sobre la política internacional, teniendo en cuenta que nosotros deberíamos o podríamos relacionarnos políticamente con China, Rusia, India o lo que era el BRIC, y ahora incluir a Europa en una, ¿cómo le llamaban? Multilateralidad, en una multilateralidad muy parecida a lo que Perón quería como tercera posición, como tercera posición, la colaboración de los pueblos en lugar de la guerra entre los pueblos. Entonces, frente a esa aparente callejón sin salida, se estrellaba toda posibilidad de salvación. Claro que sí. Entonces, la Argentina en 1943 vivía el mismo problema y ahora estamos más o menos en la misma situación, como todos ustedes sabrán, compañeras y compañeros. Perón lo dice así: después del periodo inicial de la independencia política, en cuyas jornadas de lucha y de sacrificios el pueblo argentino participó casi permanentemente en el gobierno, fue apareciendo en el país una generación de políticos hereditarios que, al amparo de apellidos ilustres, se consideraban poseedores del inalienable derecho de gobernar al resto de los argentinos, y utilizando todos los recursos de la fortuna que formaban a expensas de extensas concesiones de tierras o de privilegios inconcebibles, fueron creando una oligarquía que gobernó al país durante casi un siglo de su vida. Una descripción sintética de Perón sobre la realidad argentina hasta 1943. Y esta oligarquía, desvinculados del pueblo, hicieron política de círculos para continuar explotándolo. Así es. Consideraron siempre al gobierno como una cosa propia, olvidando que entre los bienes personales y los bienes del Estado hay una absoluta diferencia. Y cuando terminaron de dilapidar sus propias fortunas, no dudaron en vender la fortuna de la patria, lamentablemente. Todo eso ocurrió durante un siglo, nos relata Perón, solamente interrumpido por las periódicas revoluciones políticas que, inspiradas casi siempre en el sentir del pueblo, explotaban cada década como meteoros en la noche de la patria, para morir enseguida copadas por los mismos hombres y mujeres de siempre, cuyos ilustres apellidos aparecían imprescindibles en todo gabinete nacional. Esta descripción la hizo Perón ante la Asamblea Legislativa el 1 de mayo de 1950. El pueblo argentino soportaba las duras consecuencias de un régimen individualista y liberal que además tenía una neta orientación colonialista, exactamente igual como estamos viviendo en la República Argentina hoy, martes 23 de abril de 2019, compañeras y compañeros, como todos y todas estamos comprobando. La oprobiosa condición como ahora, a que habían sido reducidas por nuestro liberalismo gobernante las crecientes masas obreras, igual que ahora, movía ya determinados sectores de estas a buscar en otros sistemas la solución de sus graves problemas cotidianos. Por esa época, algunos sectores del pueblo, tal vez encandilados por una intensa propaganda, miraban ya hacia los colectivismos, tanto para el peronismo, el primer peronismo, los colectivismos eran el fascismo, el nacionalsocialismo y el comunismo.
miraban hacia los colectivismos, esperando de ellos la ansiada redención y seguramente atendiendo a la lógica histórica, la expansión de ese movimiento habría producido a breve plazo serios trastornos políticos sociales. Están haciendo los primeros peronistas un raconto de la historia para que comprendamos mejor nosotros cuál era la situación, que no es ni más ni menos que la que estamos viviendo hoy en la República Argentina 2019. Y seguimos. Pero un hecho providencial interrumpió ese proceso y cambió el curso de la historia patria. La aparición del entonces coronel Perón al frente del antiguo Departamento Nacional de Trabajo, convertido inmediatamente en Secretaría de Trabajo y Previsión. El 2 de diciembre de 1943, el coronel Perón anunciaba al pueblo la nueva política social del Estado argentino y con palabras terminantes, expresión de su voluntad inquebrantable, afirmaba: con la creación de la Secretaría de Trabajo y Previsión se inicia la era de la política social argentina. Y así fue, compañeras y compañeros. Nosotros pensamos que entre esos dos extremos existe una tercera posición más estable y permanente. Y sobre esa tercera posición hemos conformado toda nuestra doctrina, cuyos principios constituyen el justicialismo y cuya realización ejecuta el peronismo, como ya hemos dicho anteriormente. Esta es la ubicación ideológica del justicialismo. Estamos hablando de la ubicación ideológica del justicialismo. Estamos hablando del corazón del justicialismo o de la doctrina peronista. Nos toca examinarla exclusivamente en su vertiente política. Es lo que vamos a tratar de hacer hoy, exclusivamente. Plantearemos al respecto tres problemas. ¿Puede y debe la nación adoptar una doctrina? ¿Por qué hablamos de tercera posición? Y en tercer lugar, ¿qué funciones realiza en el orden político la doctrina nacional? Repito, los tres problemas que nos vamos a plantear. ¿Puede y debe la nación adoptar una doctrina? ¿Por qué hablamos de tercera posición, en segundo término? Y por último, ¿qué funciones realiza en el orden político la doctrina nacional? Y vamos a ver que en la respuesta a esas tres preguntas está la justificación de la tercera posición. ¿Puede y debe la nación adoptar una doctrina? Este problema es de extraordinaria importancia, Un error en su solución repercutirá vitalmente sobre toda la comunidad. Es así nomás. Y vamos a ver por qué. Y al mismo tiempo su trascendencia es tal que ningún político, ningún gobernante puede soslayarlo. Perón lo planteó y resolvió con absoluta claridad, pero antes examinaremos otra solución. Como siempre, los primeros peronistas nos planteaban las soluciones de otros proyectos políticos para contrastarlos con el proyecto político peronista. La doctrina de la nación para los individualistas, o sea, para los liberales y neoliberales, como los que hoy nos gobiernan, consiste precisamente en no tener doctrina, como está pasando hoy. Doctrina es nada. Es prescindir de toda definición con respecto a los objetivos y a los intereses de la nacionalidad, porque en última instancia lo que quieren es absolutamente inconfesable. Perón lo dice reiteradamente en muchos lugares. Los individualistas, o sea, los liberales o neoliberales como los que hoy nos gobiernan, la doctrina de la nación consiste precisamente en no tener doctrina,
en prescindir de toda definición con respecto a los objetivos y a los intereses de la nacionalidad. En su desproporcionado culto por la libertad, el individualismo acepta aún la libertad liberticida y tolera la prédica de ideas disolventes de la nacionalidad y corrosivas del sistema democrático, como nos está pasando actualmente. Al amparo de esta indiferencia estatal, prohibían las organizaciones y la doctrina subversiva de las instituciones básicas de la nación. Además, esta amorfa y descolorida neutralidad impedía toda auténtica educación de las nuevas generaciones, a las que el individualismo lanza a las vidas huérfanas de toda orientación moral, política y social. Y esto lo hacen porque ellos saben que tienen el poder político y económico y no quieren que el pueblo gobierne, y no quieren que el pueblo gobierne. La falta de todo estímulo para la formación de una auténtica doctrina nacional que caracterizó al liberalismo imperante en nuestro país hasta 1943 fue uno de los factores que más contribuyeron a acrecentar el escepticismo cívico del pueblo, claro. Y ahora le voy a decir por qué. Si las masas en algún momento dejaron de creer en la patria fue porque el individualismo liberal, y ahora neoliberal, les presentaba una patria no solo carente de justicia, como en este momento, 2019, sino también huérfana de ideales e incapaz de toda empresa auténticamente nacional, como también nos está pasando hoy. Como ven, compañeras y compañeros, la importancia de conocer estas ideas que nos proponen los primeros peronistas es porque nada nuevo hay bajo el sol. Si hubiéramos penetrado estas ideas con más profundidad, seguramente, y se las hubiéramos transmitido al conjunto del pueblo, seguramente no hubiera sido posible el engaño que esta gente hizo sobre muchos de nuestros compatriotas. Aquellos que creen en la inoperancia de la doctrina nacional, les preguntamos, ¿no existen fines nacionales? ¿No tiene cada nación una empresa, una misión histórica que realizar? ¿No tienen los hombres y mujeres, todos los hombres y mujeres que integran una comunidad, problemas comunes que exigen para encarar su solución una orientación de conjunto? Para esta gente no existe nada de esto. Para los que nos gobiernan no existe nada de esto. La carencia de doctrina nacional conduce solamente a dos cosas: o a la anarquía, como en este momento, o al colonialismo, también como en este momento. Hoy apareció el libro de Cristina Fernández de Kirchner, cuyo título es Sinceramente, y creo que definía al gobierno de Macri como una, no me acuerdo bien si era una anarquía o algo por el estilo, ya me voy a acordar. La carencia de doctrina nacional, como nos pasa hoy, conduce solamente a dos cosas: o a la anarquía o al colonialismo, o a las dos cosas a la vez. A la anarquía por falta de un pensamiento ordenador que dé unidad a la legislación y a la acción de gobierno, como nos pasa hoy exactamente. Un caos. Un caos, me recuerda a mi señora Alicia Graciano. Cristina hablaba de un caos. El gobierno que tenemos hoy es un caos. Y los primeros peronistas decían anarquía, que es más o menos lo mismo. Y por otro lado nos conduce al colonialismo, o sea, por el sometimiento a una doctrina imperialista que supla la propia indigencia de doctrina, claro. Descartes, o sea,
Perón, con el seudónimo de Descartes, ha expresado estos conceptos de la siguiente manera: los pueblos con libre determinación poseen estilo de vida, aspiraciones, propósitos y fines propios. De ese libre juego nace espontáneamente una doctrina nacional que conforma el espíritu de la nación. Cuando hablamos de una nación libre y soberana, pensamos en un país con designios y objetivos, como asimismo educado, instruido y conducido con sus propósitos y hacia sus fines. Las colonias poseen la doctrina de su metrópolis, porque el imperialismo tiene también una doctrina, solo que inconfesable. Tienen una doctrina solo que inconfesable. Quieren destruirnos, evidentemente. Un país sin doctrina nacional lleva hacia un país sin alma. Es el camino que conduce de la libertad a la servidumbre. En la doctrina nacional tienen su origen y forma lo político, lo económico, lo social y la doctrina de guerra de un país, y es a la vez la reunión de todas estas lo que conforma a la primera, o sea, la reunión de todo esto lo que conforma la doctrina nacional. El conformar una propia doctrina nacional en el mundo contemporáneo tiene mayor importancia de lo que algunos suponen. Nada menos que decidirse por la propia verdad en vez de apoyar la mentira ajena y buscar las propias soluciones, no sumándose discrecionalmente a una decisión en una lucha materialista vacía de valores permanentes. Vacía de valores permanentes. Doctrinas nacionales inspiradas en los designios de los propios pueblos serán el fin de los imperialismos y el comienzo de toda solución. Repito, por su importancia, lo que nos decía Perón con el seudónimo de Descartes el 15 de mayo de 1952. Las doctrinas nacionales inspiradas en los designios de los propios pueblos serán el fin de los imperialismos y el comienzo de toda solución. En efecto, de la misma manera que toda nación tiene un bien común, también debe poseer un pensamiento común que la capacite para la obtención de aquel bien. Claro, una finalidad común. Perón le llama un pensamiento común, una idea común, como es, por ejemplo, trabajar, como dice Cristina, por la felicidad de nuestro pueblo y la grandeza de la patria. Esa es una idea o un pensamiento común que nos capacite para la obtención del bien común de toda la nación. Hay una serie de principios, sentimientos y objetivos de orden fundamentalmente práctico sobre los cuales toda comunidad de hombres y mujeres libres debe ponerse de acuerdo, so pena de introducir en su seno el germen de la anarquía y la disociación. Lo primero que hay que darle a un organismo, nos dice Perón, es su espíritu. Así como un hombre o una mujer sin alma es siempre un cadáver, un organismo, o sea, una organización, un país que no posea espíritu o alma, será un cadáver grande o chico, pero cadáver al fin. Y para Perón, el espíritu de un país, de una organización, es su doctrina, son las ideas que son compartidas para la realización de un objetivo compartido también. Ese conjunto de principios, sentimientos y objetivos se va sedimentando y consolidando en el alma popular a través de la historia. Aunque la forma definitiva de esa doctrina ha requerido varios años de lucha y de trabajo, sus principios esenciales ya estaban perfectamente establecidos el día que iniciamos la reconquista del país, nos recuerda Perón, el 1 de mayo de 1950 ante la Asamblea Legislativa.
Esos mismos principios esenciales, o sea, la doctrina peronista, resplandecen ahora como estrella polar de la nación en el preámbulo de su nueva constitución justicialista, la de 1949, y ningún argentino bien nacido puede dejar de querer, sin renegar de su nombre de argentino, lo que nosotros queremos cuando afirmamos nuestra irrevocable decisión de constituir una nación socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana. Se constituyó así la doctrina nacional que, como afirma Perón, es la verdadera alma colectiva del pueblo. Así es. Para Perón, la doctrina nacional es el alma colectiva del pueblo, porque Perón siempre toma al país, al conjunto de nuestro pueblo como una unidad, como una sola organización, y para él toda organización tiene un aspecto espiritual y un aspecto material. El aspecto espiritual para Perón es el alma colectiva del pueblo conformada por la doctrina peronista, o la doctrina nacional, mejor dicho. La nación y el pueblo argentino tienen hoy, felizmente, una posición definida, clara, simple y sobre todo auténtica y profundamente nuestra. ¿Qué importancia tiene para la vida de una nación lo que Perón llamaba doctrina y que después al final le llamó proyecto nacional? Y su última obra es el modelo argentino de proyecto nacional, que en última instancia constituye lo que él llama aquí la doctrina peronista o justicialismo, el alma del pueblo nacional, el alma del pueblo, la verdadera alma colectiva del pueblo. Vamos a otro tema. ¿Por qué hablamos de tercera posición? La tercera posición no es una posición satélite. No figura en la lista de nuestras importaciones del exterior, dicen los compañeros. El alma colectiva de nuestro pueblo no ha sido formada por la propaganda extranjera. Esta es tal vez la más extraordinaria obra de Perón. Yo también considero lo mismo. Toda la obra de Perón gira alrededor de su doctrina y yo creo que como dicen acá los compañeros, la doctrina de Perón, el alma colectiva de nuestro pueblo, no ha sido formada por la propaganda, sino que fue extraída del corazón de nuestro pueblo. Esta es tal vez la más extraordinaria obra de Perón. Así es. Haber dado a la Argentina fisonomía y voz propia en lo económico, en lo político, en lo social y en lo internacional. Eso es la doctrina peronista o justicialismo. La tercera posición en nuestra doctrina nacional, escuchen bien, la tercera posición en nuestra doctrina nacional vista desde la historia y desde el exterior, desde afuera, en cuanto es sustancialmente distinta del individualismo capitalista y del colectivismo en cualquiera de sus formas. Dijimos que las formas del colectivismo eran el fascismo, el nacionalsocialismo y el comunismo, para los primeros peronistas. Perón aclara definitivamente su concepto cuando enseña que la tercera posición no es, en manera alguna, una posición de neutralidad frente a los problemas políticos, económicos y sociales del mundo contemporáneo. Es, en cambio, una actitud positiva que se ofrece a la humanidad como solución de sus problemas. Como solución de sus problemas. Tercera posición, en este caso, no significa que el justicialismo esté al medio exacto del individualismo y del colectivismo, permaneciendo en una especie de equilibrio estático, inmóvil entre dos extremos en constante oscilación.
nuestra tercera posición no es tercera porque esté en el medio, ya que no es una posición estática, sino dinámica. Es la tercera porque viene después de la segunda. Vale decir que siguiendo el curso del proceso histórico, la primera posición es el individualismo liberal, la segunda que aparece por reacción a esta es el colectivismo totalitario, y la tercera en el tiempo, por ser posterior a las anteriores, es el justicialismo peronista. ¿Cuáles son las funciones que en el orden político cumple la doctrina nacional? Vamos a ver su importancia, vamos a ver su importancia. Extraordinaria, extraordinaria importancia, y sería realmente valioso que volvamos a valorizar estos conceptos para lograr lo antes posible nuevamente el gobierno y el poder, y poder lograr de nuevo la felicidad de nuestro pueblo. Yo creo que no hay otro camino que este trazado por el general Perón. La existencia y vitalidad de nuestra doctrina nacional es un hecho innegable, o era en ese momento por lo menos. Como es también innegable que esa misma existencia y vitalidad se deben primordialmente al pensamiento y a la acción de Perón. No cabe absolutamente ninguna duda. Y Perón lo dice así: yo asumo ante la historia dos responsabilidades concretas, definidas y absolutas. Primero, la de haber configurado una nueva doctrina y una nueva realidad, tratando de interpretar todas las ideas, todos los sentimientos y todas las voluntades del pueblo argentino. Repito, por su valiosísima importancia. Yo asumo ante la historia dos responsabilidades concretas, definidas y absolutas: la de haber configurado una nueva doctrina y una nueva realidad, tratando de interpretar todas las ideas, todos los sentimientos y todas las voluntades del pueblo argentino. No la voluntad propia, sino la del pueblo argentino. Segundo, la de haber entregado definitivamente al pueblo organizado, bajo mi conducción, aquella misma doctrina y aquellas mismas realidades, como para que nada ni nadie pueda oponerse ante la marcha inexorable de la voluntad del pueblo hacia las altas cumbres de su destino extraordinario. La revolución peronista, el movimiento peronista, la doctrina peronista, solo llevan un nombre y un apellido que los identifican por su origen, pero todos sus principios y todas sus realizaciones ya se han convertido en principios y realizaciones de carácter nacional. Y es así nomás, están en el corazón de nuestro pueblo, por eso reverberan y crecen y crecen y crecen, y cortan el pasto y crece de nuevo, y lo vuelven a cortar y vuelve la primavera con el peronismo. Es así nomás. La trascendencia de esta circunstancia, la posesión de una doctrina nacional, gravita no solo en el orden interno, sino también en el orden internacional, y por eso, compañeras y compañeros, nos persiguen inexorablemente. Y yo creo que el mayor éxito de nuestros enemigos ha coincidido en el ocultamiento sistemático en el orden interno e internacional del pensamiento político, de estos pensamientos del general don Juan Domingo Perón. Y sigo con el pensamiento de Perón ante la Asamblea Legislativa del año 1950, cuyo discurso yo sugiero releer a todas y todos, y que está en el libro Los mensajes de Perón, que están en mi página web peronistakirchnerista.com. Los mensajes de Perón, ahí está el mensaje del 1 de mayo de 1950, donde están todas estas ideas extraordinarias.
La magnitud de una nación es simplemente un problema de estatura. La vida exterior está reservada exclusivamente a las comunidades con vitalidad. Solo éstas pueden forjar un ideal y un carácter propios y ganar una fisonomía peculiar ante el mundo, como pasa con los seres humanos, cuando hay una verdadera personalidad que no digo se impone, pero sí adquiere su lugar propio ante los demás seres humanos. Un pueblo posee estatura cuando se hace visible desde el exterior. El simple hecho de hacerse advertir es ya una presencia, pero entendámonos bien, una presencia que el mundo no reconoce gratuitamente. Si lo sabrá Perón y lo sabrán Evita, Néstor y Cristina. Es por sí sola, como es un pueblo posee estatura cuando se hace visible desde el exterior. El simple hecho de hacerse advertir es ya una presencia, pero entendámonos bien, nos dice el general don Juan Domingo Perón, una presencia que el mundo no reconoce gratuitamente, si lo sabremos, compañeras y compañeros. Es por sí sola un terminante indicio de que ese pueblo vive, que ha entrado de un modo activo en la historia, que posee cualidades características indeclinables. Los pueblos elevan su estatura sobre sus fronteras después de haber logrado su unidad y formado su conciencia nacional y proyectan ambas, unidad y conciencia nacional, ambas fuerzas sobre sus más profundas vocaciones. Y recordemos una vez más que Perón a la unidad nacional le llama finalidad primera. En ese discurso Perón habla de la unidad nacional casi en todo el discurso y la considera como finalidad primera. La historia y la realidad contemporánea demuestran con vigor esta afirmación que nos da la clave para descifrar la posibilidad de una auténtica política internacional. La doctrina nacional da su verdadero basamento a la posición de la República en el concierto o en el desconcierto mundial de las naciones. Si la Argentina hoy puede desarrollar su propia política internacional, es sencillamente porque nada ni nadie podrá contra la voluntad de los pueblos que han realizado todo el proceso evolutivo de crear, escuchen bien, una conciencia social, organizarse y formar una personalidad definida, o sea, adoptar una doctrina nacional sobre la base de principios universales y aglutinar todo eso, o sea, conciencia, organización, personalidad y doctrina, mediante un profundo sentimiento de solidaridad indestructible. Y esto de conciencia, organización y personalidad es lo que Evita nos dice que deberíamos hacer para convertir a la masa en pueblo. La masa para Evita y para Perón son nuestros conciudadanos sin conciencia política y social, sin organización social y sin personalidad social y por supuesto sin doctrina. Y deberíamos nosotros como tarea militante convertir a esa masa en pueblo con conciencia política y social, con organización social y con personalidad social, para, mediante un profundo sentimiento de solidaridad indestructible, para con todo eso conformar un profundo sentimiento de solidaridad indestructible entre todos los integrantes de la nación. En el orden interno no es menor la importancia de las funciones cumplidas por la doctrina nacional. En rápida síntesis señalaremos las más fundamentales con respecto a la nación, al gobierno, al movimiento peronista y al pueblo. Lo veremos a continuación. Con respecto a la nación, la doctrina nacional es factor esencial de la consolidación de la unidad nacional, porque
nos ayuda a la unidad de concepción. Esta, en efecto, no significa la unión de todos los habitantes de la nación a la sombra de una sola bandera política. Tal vez esto sea contrario a la unidad nacional. En cambio, la unidad nacional es la coincidencia fundamental de todos los argentinos en orden a los principios esenciales que deben orientar la marcha de la nación, en el mismo discurso de 1950. La unidad nacional es la coincidencia fundamental de todos los argentinos y argentinas en orden a los principios esenciales que deben orientar la marcha de la nación. Esos principios están ya tan adentrados en el alma de nuestro pueblo y en el espíritu de nuestras instituciones y de nuestras leyes, que ningún argentino de bien puede negar su coincidencia con los principios básicos de nuestra doctrina sin renegar primero de la dignidad de ser argentino. Esos principios básicos son la justicia social, la independencia económica y la soberanía política. Con respecto al gobierno, ha afirmado Perón que un gobierno sin doctrina es un cuerpo sin alma. Por eso el peronismo tiene su propia doctrina política, económica y social, el justicialismo. Es así nomás. El símil utilizado por Perón refleja claramente el papel que la doctrina desempeña en la acción de gobierno. La doctrina nacional es la doctrina aceptada por el pueblo para ser gobernado según ella. Es la doctrina aceptada por el pueblo para ser gobernado según ella. Por lo tanto, sus postulados animan, orientan y dan la indispensable unidad de concepción a todos los actos de gobierno y del Estado, imprescindible para que haya una nación. Con relación al pueblo, la doctrina nacional es un factor esencial en su capacitación política y en su cultura cívica. La doctrina nacional posibilitó la gigantesca tarea de convertir, como decía recién yo, la masa inorgánica en masas orgánicas y organizadas, convertir la masa en pueblo consciente de sus derechos y deberes. En otras palabras, como decían antes, hay que educar al soberano, pero hay que educarlo de verdad, como nos dice Perón en Conducción Política. Y con respecto al movimiento nacional, la doctrina nacional es el primer elemento de la conducción política. Al hacer los planteamientos básicos para la organización definitiva de nuestro partido, nos dice Perón el 1 de diciembre de 1947, al conformar el Partido Peronista, nos dice: hemos comenzado por fijar claramente los principios y la doctrina porque ellos representan el alma del movimiento. Sin una manera similar de interpretar y sin una manera similar de sentir, cuanto está aquí dicho es inútil. Así se grite viva Perón y se llame uno así peronista. La doctrina es así, no solo el pensamiento del movimiento, sino también su fuerza motora. Un partido político sin unidad de acción, fruto de la unidad de concepción, es una fuerza inorgánica que no realiza grandes obras ni se consolida en el tiempo, compañeras y compañeros. Veamos finalmente cómo ha definido el general Perón la tercera posición en lo político. Y dice así la 13ª verdad del peronismo que afirma. La 13ª verdad del peronismo afirma que como doctrina política el justicialismo realiza el equilibrio del derecho del individuo con el derecho de la comunidad. Repito, la 13ª verdad del peronismo afirma que como doctrina política el justicialismo realiza el equilibrio del derecho del individuo con el derecho de la comunidad. Esta es la solución peronista al gran problema político de la humanidad. ¿Qué relación establecer entre los derechos del individuo y los derechos de la comunidad? Ese equilibrio y armonía entre libertad y autoridad, entre individuo
y totalidad entre persona y comunidad se traduce en un régimen político que Perón ha caracterizado como un régimen de libertad en función social. Un régimen de libertad en función social. Y en otro libro pongo yo, ¿no? La teoría, analizaremos la teoría y la forma de ejecución correspondientes a esta doctrina. Me refiero, porque todo esto está en una primera parte referida a la doctrina peronista, donde hago un análisis general de la definición, como hemos hecho hasta ahora, analizando o aportando ideas del general Perón para comprender mejor qué significa la felicidad del pueblo, la grandeza de la nación, qué significa la justicia social, la independencia económica y la soberanía política, como ya hemos visto. Y ahora estamos tratando de aportar ideas para la comprensión de el último elemento de la definición de doctrina peronista que expresa que la doctrina peronista tiene como finalidad suprema la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria mediante la justicia social, la independencia económica y la soberanía política, armonizando los valores materiales con los espirituales y los derechos del individuo con los derechos de la sociedad. Y con esto, compañeras y compañeros, concluimos por hoy nuestro aporte para la comprensión de la doctrina peronista, o sea, para la comprensión de la definición de doctrina peronista y en su elemento último que hace referencia a la armonía entre los valores materiales y los valores espirituales y los derechos del individuo con los derechos de la sociedad. Mañana continuaremos con este mismo tema para ampliar la comprensión del significado de este extraordinario tema que en mi humilde opinión es el corazón del peronismo, la armonía en todo, o sea, la tercera posición.